que no la puedo utilizar bien porque estoy en un estado de estrés oxidativo. Y esta parece ser hoy en día la mejor teoría para hablar de por qué un corazón diabético empieza a fallar. Eso fue de alguna manera muy bien explicado en este artículo, y es cuando sale el EMPA-REC, aparecen dos artículos, uno la visión del cardiólogo y la otra la visión del endocrinólogo. Y la visión del endocrinólogo básicamente decía que cuando nosotros empezamos a perder azúcar por la orina, esto lleva a sensar en el cuerpo que algo malo está pasando y de alguna manera se empiezan a producir más glucagón. Ojo, este es un medicamento que cuando yo tengo SGLT2 se aumenta el glucagón, contrario a lo que sucede con los GLP-1 y con los DPP-4, que hay una disminución del glucagón. Pero ese aumento del glucagón, que sería algo fisiológico, exactamente, se acompaña de algo que también es fisiológico. Si yo tengo aumentado el glucagón, hay aumento de las cetonas, de los cuerpos cetónicos. Y por eso estos medicamentos no deben ser utilizados para rescatar pacientes insulinopénicos, porque puedo exacerbar la cetoacidosis. Eso es bien importante. Yo tengo un paciente con 10 de hemoglobina, 2, 3 medicamentos, hay que ponerle insulina. No los rescato con un SGLT2 porque aumenta la cetoacidosis y por eso hoy en día vemos cada vez menos cetoacidosis porque ya aprendimos este aspecto. ¿Qué pasa si yo aumento la cetona? Ya se mencionó. Ustedes lo que ven aquí es la relación ATP-oxígeno y ustedes ven que la mejor relación ATP-oxígeno la tiene la glucosa y el que peor tiene la relación ATP-oxígeno es el palmitato. Quiere decir que cuando yo utilizo grasa, la producción de ATP versus el consumo de oxígeno no es lo mejor. Necesito más oxígeno para quemar esa grasa. En cambio, no necesito tanto oxígeno para quemar la glucosa. Y por eso aquí hago un paréntesis. Si yo estoy haciendo ejercicio y soy un deportista de alto rendimiento y estoy en una competencia, pues yo lo que tengo que es alimentarme al menos con 60 gramos de glucosa cada hora. Porque si no lo hago y empiezo a quemar grasa, no puedo usar el oxígeno, ya estoy en un rendimiento altísimo. Pero si yo estoy bajando de peso, pues yo lo que quiero es quemar grasa y entonces pues no como nada durante el ejercicio. Cierro el paréntesis. ¿Qué ven ustedes? El beta-hidroxibutirato tiene una relación de producción ATP-oxígeno muy parecido a la glucosa, pero mucho mejor que los ácidos grasos. De tal manera que si yo le doy esto como alimento a mi corazón, eso optimiza la cantidad de oxígeno que voy a utilizar y por lo tanto, si esto se repite minuto a minuto durante las 24 horas, ustedes entenderán que va a haber una repercusión hemodinámica muy interesante. Pero como no me invitaron a hablar de esto y ya me gasté la gran mayoría del tiempo, tengo que contestar lo que es el real impacto de los inhibidores de la SGLT2 en la reducción de mortalidad cardiovascular. Y esa fue la pregunta, en reducción de mortalidad cardiovascular. Pero los estudios no se hicieron solamente de mortalidad cardiovascular. Los estudios diseñados con los 3 medicamentos SGLT2, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, lo que miraron fueron los MACE, que es un conglomerado de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Empecemos con el primero de ellos, el estudio EMPA-REC. Ustedes ven ahí al doctor Sidman. Y es un estudio de alrededor de 7,000 pacientes, 3,500 en empaglifosina, 3,500 en placebo, con todos los medicamentos adicionales que ellos quisieran. Fíjense que la hemoglobina glicosilada estaba entre 7 y 10%, el 99.8% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular y los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular mayor de 30. Y esto es importante para la discusión final. ¿Y qué fue lo que pasó en términos de MACE? En el grupo de intervención en empaglifosina, después de 3 años, hubo 10.45 MACE y en el grupo placebo hubo 12% de MACE. Esta diferencia fue de 14% menos de MACE en el grupo de la empaglifosina, lo cual fue estadísticamente significativa. Esta P era de 0.04, muy limítrofe, pero hubo disminución de los MACE. Cuando se miró la muerte cardiovascular, 3.7 en el grupo de la empaglifosina y 5
0.87 en el grupo placebo, lo cual quiere decir que una disminución de la muerte cardiovascular en un 38%, ahora sí con una P muy significativa. Ojo, disminución de muerte cardiovascular. Y cuando se miró el infarto no fatal, ustedes ven que esa disminución fue del 13%, pero no alcanzó a ser estadísticamente significativa, y el ACV fatal hubo una poquito aumento con la empaglifosina, sí, un poquito, 24%, pero no fue estadísticamente significativa. Cuando miramos las gráficas de muerte en general, ustedes ven que la muerte general, cardiovascular y no cardiovascular, por lo tanto, lo que llevó a la disminución fue la muerte de origen cardiovascular. Y cuando hablamos de disminución de la muerte cardiovascular sin mayor infartos, sin mayor ACV, es decir, sin afectar la enfermedad aterosclerótica, ahí es cuando se empieza a hablar de la teoría hemodinámica de estos medicamentos. El segundo estudio, el estudio DECLARE, ustedes ven ahí al doctor Bibiot. El doctor Bibiot hizo el DECLARE. El DECLARE tiene algo especial, y es que fueron 2 desenlaces primarios. Ojo, 2 desenlaces primarios y el resto fueron desenlaces secundarios. Cuando el DECLARE comienza con dapaglifosina, el objetivo primario era el MACE. En ese momento, estando en desarrollo el DECLARE, aparecen los resultados del EMPA-REG y ellos deciden, sin abrir todavía el estudio, adicionar ese segundo desenlace primario, lo cual desde el punto de vista estadístico se puede hacer, eso se puede hacer. El primer desenlace entonces es muerte cardiovascular o hospitalización por falla, cualquiera de los dos. Y ustedes pueden ver que hubo 4.9 desenlaces en el grupo dapaglifosina y 5.8, una reducción del 17% a 4.2 años, y fue estadísticamente significativo. Y en términos de MACE, ustedes ven que fue prácticamente igual, una reducción del 7%, pero no fue estadísticamente significativo. Al no ser este desenlace estadísticamente significativo, lo que va de ahí hacia abajo no vale. Porque esa es la regla. Usted mete un desenlace secundario, pero usted no me muestra todo lo que viene después. Y esa fue la regla. Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar después no tiene una validez epidemiológica, aunque haya servido, pero no tiene una validez epidemiológica. Entonces, la hospitalización por falla 2.5, 3.3, una disminución del 27%, pero fíjense que no tiene P. Aquí yo no he puesto la P, no hay P porque no le podemos dar un valor estadístico a esto. Muerte cardiovascular, esta fue la muerte, esta fue acá, fueron muy parecidos, una reducción del 2% con un hazard ratio de 0.98 sin P estadística. Y en términos de desenlaces renales, que era una disminución de más de 40 de la función renal con enfermedad renal terminal o muerte por enfermedad renal, aquí hubo 1.5 eventos, aquí hubo 2.8 eventos, una reducción del 47, un hazard ratio de 0.53, y no sabemos si fue estadísticamente significativo. Claro, cuando vemos la gráfica, uno ve que se encuentra al lado izquierdo del 1 y eso sería estadísticamente significativo, pero eso fue el sacrificio de haber metido un segundo evento primario. Y el último estudio es el CANVAS. El CANVAS se juntaron 2 estudios, el CANVAS general y el CANVAS renal. Se lograron 10,000 pacientes, ustedes ven hemoglobinas entre 7 y 10, enfermedad cardiovascular solamente 65%, se me había olvidado decir que en el estudio DECLARE solamente el 40%, eso es importante para la discusión. Aquí, al contrario de lo que veíamos en el EMPA-REG, no es el 100%, es el 65%. Y aquí están presentados los análisis en pacientes por 1,000 por año. Es muy parecido, tendría que multiplicar esto por 2.4 y dividir por 10 porque no es por ciento sino por 1,000. Pero básicamente en términos de MACE hubo 26.9 en el grupo de canaglifosina y 31.5 en el grupo placebo. Eso quiere decir que hubo una reducción del 14% que fue estadísticamente significativa, disminución del MACE. En términos de muerte cardiovascular, una reducción del 13% que no alcanzó significancia estadística y que tampoco después de ajustar a la tasa de filtración glomerular mejoró.
Es decir, los que tenían baja tasa de filtración versus los que tenían alta tampoco hubo beneficios. En términos de infarto, una reducción del 15%, que no fue estadísticamente significativo, y en términos de stroke, una disminución del 10%, que no fue estadísticamente significativo. Y nuevamente, en términos de función renal, fíjense como 5.5 eventos por 1000 pacientes año versus 9, una disminución del 40%, que fue muy estadísticamente significativo. Si yo quiero ver entonces los tres estudios, el estudio en PAREC, el estudio DECLARE y el estudio CANVAS, realmente el único que demostró disminución de mortalidad cardiovascular es el estudio en PAREC. Y hasta ahí soy objetivo en la presentación, pero voy a ponerle un poquito de subjetividad, es decir, voy a quitarle un poquito de la evidencia. ¿Son comparables los tres estudios? Obvio que no. ¿Por qué? Si yo quiero mirar qué tan alto riesgo tienen mis pacientes en un estudio, yo tengo que mirar el grupo placebo. Y si ustedes ven en el estudio de placebo, el estudio en PAREC, los que más tuvieron eventos fueron, en el grupo de los tres, el que más tuvo eventos en el grupo placebo fue el en PAREC. Tenían eventos MACE el 44 por 1000 pacientes año. Es decir, esta era una población que era mucho más enferma. Después de eso viene el estudio CANVAS y después viene el estudio DECLARE. Obvio, aquí el 100% tenía enfermedad cardiovascular, aquí el 60% y aquí el 40%. Por lo tanto, es una regla en el riesgo cardiovascular que si usted tiene más riesgo, cualquier intervención lleva a mejores desenlaces. Por lo tanto, si yo hubiese seguramente tomado el 100% en el DECLARE de pacientes con eventos cardiovasculares, también hubiera demostrado disminución de los eventos cardiovasculares, especulando un alto grado de subjetividad y de emocionalidad. También tienen que ver lo siguiente. La tasa de filtración glomerular aquí era de 30, aquí era de 30, aquí era de 60. No hay ninguna duda que un paciente renal es un paciente coronario equivalente, también tiene enfermedad cardiovascular establecida y por lo tanto era mucho más fácil demostrar en el grupo de la empaglifosina un desenlace por estas dos condiciones. Entonces me fui a un metaanálisis, no es el mismo que mostraron ahorita, lindo este tipo, ¿no? Levanten las manos, las manos. Lindo. Ya se me olvidó el nombre. Si fuera mujer no se me hubiera olvidado, créanmelo. Él hace un metaanálisis publicado en el Lancet del 2009 con los tres estudios, DAPA, EPA y canaglifosina. Y básicamente en términos de MACE, ustedes ven que en términos de MACE, los tres o el metaanálisis muestra que esto como familia disminuye el MACE, pero disminuye el MACE en pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida. Los tres me dicen que no hay disminución del MACE si no tengo enfermedad aterosclerótica establecida, solamente con factores de riesgo. Y esto es lo que hace importante al DECLARE, porque el DECLARE aporta una gran cantidad de pacientes para entender lo que está pasando en los pacientes sin enfermedad aterosclerótica. En términos de hospitalización de falla cardíaca, no importa. Si yo tengo enfermedad cardiovascular o no tengo enfermedad cardiovascular, no importa. Funciona muy bien los SGLT2. En términos de hospitalización de falla cardíaca más muerte cardiovascular, funciona con los SGLT2, tengan o no tengan enfermedad aterosclerótica. Y en términos de compuesto renal, funciona muy bien, tenga o no tenga enfermedad aterosclerótica. Por lo tanto, me faltó uno que es el compuesto renal por tasa de filtración glomerular. No importa si mi tasa de filtración glomerular es buena o mala, si está por debajo de 60, entre 60 y 90 o más de 90, estos medicamentos me disminuyen la progresión de la enfermedad renal. Y estas son las conclusiones, donde dice que básicamente tenemos unos medicamentos que son muy buenos en prevenir MACE en pacientes con eventos cardiovasculares y que tenemos drogas que son muy buenos en prevenir hospitalizaciones por falla cardíaca y desenlaces renales, independiente o no que tengan enfermedad aterosclerótica. Y me quedan 4 minutos 17 segundos y estos son estudios de vida real.
Ya el doctor Félix lo discutió, los de vida real simplemente aportan datos, no cambian guías, pero de pronto pueden cambiar conductas, pero no guías. Y esto es uno de tantos, el Civil Real de 9,000 pacientes. Fíjense que con enfermedad cardiovascular solamente el 13%. Y lo traigo porque básicamente, si ustedes ven la muerte total en vida real, pareciera que sí disminuyera la mortalidad total. Se mostró también que muchos de estos pacientes en vida real no tienen una adherencia adecuada a las estatinas, no tienen una adecuada adherencia a la aspirina, etcétera, todos los medicamentos que me alteran la mortalidad cardiovascular. Y que en los estudios, los CVOTs, los estudios de riesgo cardiovascular randomizados, la adherencia es muy buena. Esto puede hacer que en vida real, si logramos adherirlos a menos a los SGLT2, podamos disminuir los eventos cardiovasculares. Se mencionó aquí, creo que lo dijo el doctor Patricio el día de ayer, lo más importante es que los pacientes se tomen la droga. Y en los desenlaces por subgrupos, aquí aparece esto que se llama la P de interacción. La P de interacción simplemente me dice si dos grupos difieren uno del otro en el desenlace total. Y ustedes ven que esta P de interacción ninguna es menor a P de 0,05, lo cual quiere decir que todo lo que aplica para el metaanálisis en general aplica para el paciente con prevención primaria y prevención secundaria. Estoy diciendo que independiente que el paciente tenga enfermedad aterosclerótica o no, en vida real los SGLT2 me van a mejorar todos los desenlaces que nosotros hemos hablado. Termino con esto, es un consenso europeo, está recién publicado y este consenso dice que en los pacientes diabéticos después de la metformina ellos consideran que debería estar los SGLT2 por encima de los análogos del GLP-1, siempre y cuando no haya contraindicación para los SGLT2. Y básicamente la contraindicación relativa es una tasa de filtración baja, menor de 30. Ya la ADA dijo que los podíamos utilizar por encima de 30. Ya han hablado sobre las amputaciones, ya han hablado sobre algunos eventos como aquellas pacientes que tienen incontinencia urinaria, etcétera, etcétera, donde los SGLT2 no tienen mayor cabida o habría que usarlos con gran precaución. Por lo tanto, esta sería casi que mi última diapositiva y la gran conclusión de lo que yo he mencionado el día de hoy. Y ustedes pueden ver que en raya de arriba tengo los pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida, los de raya de abajo son los que no tienen enfermedad cardiovascular establecida y los estudios al día de hoy lo que nos han mostrado es que en ambos pacientes con y sin enfermedad cardiovascular, si son diabéticos, yo voy a tener una mejoría de la hospitalización por falla cardíaca y voy a tener una mejoría de la prevención de la enfermedad renal. Pero al día de hoy solamente los MACE, los eventos cardiovasculares mayores, son dueños los pacientes con enfermedad cardiovascular. Con esto me despido y espero que realmente no haya repetido lo que muchas veces se repite en los periódicos y haya usado términos de manera iterativa. Muchas gracias, muy amables. La Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis Endotelio agradece la brillante participación del doctor Jorge Castillo. A continuación, el doctor Alfonso Bryce con el tema manejo de la hipertensión arterial en el paciente diabético con proteinuria. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Si ustedes me permiten, yo les voy a dar el aplauso a ustedes porque voy a unir a las palabras que Félix dice que día domingo a esta hora y todavía están acá y nos están escuchando realmente sumergidos. Si alguien puede tomarme una panorámica, por favor, porque no me lo creen, a donde vaya. No se ve. Lo tiene. ¿Tú lo tienes? ¿Cuál lo sacas? Sí, pero no lo sacamos.
Yo pensé que lo había sacado. La última. Bueno. Ponme la primera. ¿Con cuál paso? Con este paso y con este otro. Pero primero. Bueno, muchas gracias. Quiero nuevamente agradecer la fina invitación del comité directivo, el comité científico, por permitirme asistir y participar nuevamente con ustedes, lo cual me siento muy a gusto y les agradezco en el alma nuevamente estar acá, en donde siempre nos han atendido muy bien. Y sobre todo, que fíjense ustedes que llego a tocar un tema en el cual hemos tenido discusión de mesa redonda de hipertensión, a discutir el tema de diabetes, a discutir falla cardíaca, y realmente hemos pasado muchas horas en donde ha habido discusión alturada, no necesariamente todos en el mismo concepto de interpretación, pero siempre en el mismo norte, de tratar de ayudar a nuestros pacientes. Y cuando nosotros decimos tratar de ayudar a nuestros pacientes en un congreso de aterosclerosis, que quiere decir envejecimiento progresivo y mejorando la función endotelial, quiere decir que queremos tratar de mantenernos lo más jóvenes posibles, controlando los factores de riesgo. Y si me dan un tema como hipertensión arterial en el diabético con proteinuria, si alguien yo les pidiera a usted, denme otro sinónimo de ese título, estamos hablando de nefropatía diabética progresiva. Y si me permiten analizar ese péndulo, puedo irme un poco más allá de nefropatía diabética progresiva. Estoy hablando de insuficiencia renal crónica terminal de causa diabética, y tendría que estar contestando una buena pregunta de un doctor que hizo ayer: doctor, ¿cómo hago para manejar la hipertensión en un paciente en diálisis? No, pues nadie sabe eso. ¿Por qué hemos llegado a diálisis? Pero si entonces me voy con el péndulo al otro lado y quiero decirle este problema de la diabetes que has hablado, no voy a hablar de prediabetes, no voy a hablar de disglucemia, no voy a hablar de diabesidad, no voy a hablar de sobrepeso ni obesidad, porque los flacos también son diabéticos. Es una serie de problemas. Estoy en la mitad progresivo y ya me pasé la línea del medio. Pero yo creo que eso es importante si lo tenemos en cuenta, y creo que mi responsabilidad va a ser dos cosas: o tratar de precisar conceptos claros para prevención primaria en muchos de ustedes que no son especialistas, y lo otro es, si los confundo, me perdonan, pero ojalá vayan a leer, y así la próxima vez seguimos discutiendo de los confundidos que ya estamos, que no llegamos a ninguna conclusión. Fíjense ustedes la tasa de diabetes en el mundo. Esta es una epidemia que crece. Esto no lo hemos podido controlar y nadie lo puede controlar. Fíjense ustedes, en todos los países, pobres, no pobres, con dinero, sin dinero, con buena educación, no respeta religión, no respeta nada. El progreso es ¿por qué? Y parte de este progreso es una cosa muy sencilla: es la falta de cultura en la alimentación, la falta de educación, la falta de seguridad y la tecnología. La tecnología nos ha obligado a estar cada día más sentados frente a un aparatito, como es esto, todo lo que ustedes quieran, y la inseguridad ciudadana, que no podemos salir porque nos asaltan, nos roban y todo. Parece mentira lo que digo, pero es un cliché que es cierto. Y eso es un problema. Salvo usted hacer ejercicio, salvo usted lo muerde un perro, le roban todo eso, o lo asaltan y lo dejan desnudo por robarle un calzoncillo con un par de zapatillas. Y no miento, pero es que acaba la tecnología. No he visto la última película, que es buenísima, que he visto ahora. No tienes el iPhone, ni sé yo la tecnología. Pero es cierto, sí es cierto. Esa es una realidad. Y esto es un verdadero problema que todos tenemos. Fíjense en América el progreso, y fíjense Perú, Ecuador. Miren, nosotros en este estudio de Clausen, y esto fue mejorado, yo cuando salió la primera foto esta en el 2007 dije, esto no puede ser, y lo discutí con Patricio López Jaramillo, le dije, oye, uno de tus alumnos, porque es parte de esto, ¿de dónde has sacado esto de seguridad social? Nosotros, porque en ese protagonismo, hasta en un momento dijimos que teníamos el mejor cólera del mundo, y quisimos ser protagonistas. Sin embargo, en México ya existía el cólera, pero le decían,
la descomposición del pueblo, lo que es. Pero nosotros teníamos que ser campeones mundiales en algo. Entonces lo dijimos, y ahí está. Pero esto es cierto, esto es cierto. Nosotros tenemos altísimo grado de progresión a diabetes en nuestra región. Este es el problema que le digo. El hombre se demoró más de 25 años para estar completamente erecto y caminar y trasladarse, y en solamente 50 años se sentó con toda la tecnología, y ahí tenemos uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la tecnología. Este es otro, es más frecuente, es más extensa y de inicio más temprano. Y esto de inicio más temprano es porque nosotros no educamos a nuestra gente. Y a quienes debemos educar es a esta edad o menores con consejos de la casa y con medidas de cambio. No hay que echarle culpa al Estado, al colegio, de todo. Empieza en casa, si no, no vamos a hacer patria, el eterno problema. Y lo peor, muy temprano. Este gordito rolludo es signo de ser sano en el año 1950. Hoy día ya no. Este es metabólicamente anormal en exceso. Hoy día se está cambiando. Pero esto ojalá lo entienda el ginecólogo, ojalá lo entienda el pediatra, el peso bajo al nacer, el peso alto, la alimentación, la madre. Hoy día la madre quiere tener hijos ya tardísimo. ¿Por qué no le escriben a Diosito y le digan que les cambie la regla del juego? Que la menor que no sea a los 12, sino que sea a los 20 años, entonces así ya puede tener hijos a los 50. No, hasta los 35. A los 35 y es un útero que estuvo trabajando 20 años, no lo obliguen más. ¿Eso tiene algo que ver con peso bajo al nacer? No lo sé, pero el mundo está cambiando. Y mientras no cambiemos ciertos conceptos, nosotros vamos a ir mal. No con el último concepto, ya no lo tomen tan directo. Entonces, con esto que es claro, fíjense ustedes los factores de riesgo que hemos tenido charlas estupendas. Solamente digo en el diabético, y esto es mi tefilca muy antiguo, factores de riesgo en el diabético con y sin diabetes. Tres puntos claves. La presión arterial sistólica, cuando se eleva, fumadores y colesterol alto, nada más. Ahí tienen ustedes el no diabético. Y esto aclara. Aquí tienen ustedes el diabético, muy antiguo. Y hoy día, si esto lo dudan que era muy antiguo, tienen la extraordinaria charla del doctor Yunta, que ha puesto la última evidencia de ayer o antes de ayer publicada, y prácticamente hablamos lo mismo. Diabético y no diabético. Multipliquen por 3. De 2 a 4 o de 2 a 6, lo que ustedes quieran, pero mínimo por 3. Quiere decir que el diabético, por el hecho de ser diabético, está 3 veces más riesgo que el no diabético. Por consiguiente, vive enfermo. Y esto es lo que tiene: factores de riesgo asociados, síndrome metabólico, que puede ser diabetes, pero son 5 puntos que pueden estar asociados a diabetes. Hay daño en órgano blanco ya instalado, y hay disfunción endotelial, lo cual nos da pues un envejecimiento acelerado. El diabético consume más, daña todas sus arterias, así nosotros estemos protegidos. Pues eso, que es simpático el diabético, pero hay que darle con palo, hay que tratarlo, hay que mirarlo 20 veces, hay que tratar de protegerlo. No todos van muy mal, pero sí hay que protegerlo en exceso. Eso yo creo que ha sido claro. ¿Por qué? Porque vive en estrés oxidativo, en inflamación permanente y en estado protrombótico persistente. Esto quiere decir alto riesgo de presentar problemas cardiovasculares. Y ustedes lo ven acá lo que se decía. El diabético vive en aterosclerosis para morir de aterotrombosis. Quiere decir que este hombre, en palabras burdas, vive permanentemente estresado. No se relaja nunca un diabético, y está de más que le explique el por qué. Han escuchado las charlas que han hablado de diabetes, las magistrales, al mediodía, ahora, quiere decir que eso está clarísimo. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a entender algo mucho mejor. La prevalencia de diabetes es mínimo el doble que la población no diabética, es progresiva, es determinante en el desarrollo y progresión de nefropatía diabética que nos compete, habiéndose demostrado además un adecuado tratamiento de la hipertensión puede enlentecer la progresión de dicha nefropatía, y es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de complicaciones cario- y cerebropulmonares, sobre todo en el diabético tipo 2, que lo tenemos. El control de la presión arterial, y esto hoy, tratemos la presión que nosotros queramos, todo el tratamiento de reducir las cifras va a ser beneficioso. Fíjense ustedes cómo en el año, fíjense la referencia, el año 1993, 1999, cuando se dijo que la disminución de presión sistólica y diastólica, la sistólica bajaba entre 10 a 12, la diastólica entre 5 a 6, y los eventos mayores
bajan entre 25 a 45%, solamente reduciendo la presión arterial. Y estoy hablando en el 93. En esa época, señores, la gran mayoría de los estudios era con presión por debajo de 160. No lo que hemos discutido ahora, si es 140, 130, 160 bajaba, ok. Pero los últimos, y esta es una revisión de Etestat, que es reciente, miren, menos de 140 es prácticamente lo mismo. O sea, reducir la presión arterial es válido. Ya no puede existir